Nota. Este fanfic no es de mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores. Link del fanfic en la descripción. 5. Asalto al campus, el increíble Hulk. La pantalla se abrió y el auto de Betty se dirigía hacia el garaje. Una vez dentro, y una vez que se aseguró de que la puerta del garaje estaba cerrada, Banner reveló que también estaba en el auto. Luego se la vio desde afuera, mirando a su alrededor antes de cerrar las cortinas. La escena cambió y ella le entregó una pequeña caja adornada. Betty. Son nuestros datos. Llegué antes de que se los llevaran todos. Bruce abrió la caja y sacó lo que parecía ser una pequeña memoria USB en una funda para el cuello. Parecía como si un milagro hubiera sucedido ante sus ojos. Betty. Esperaba en algún lugar que pudiera decirnos algo algún día. Jan. Emocionado. Bien hecho, Betty. Blake. Feliz. Ella realmente cumplió. Ahora él realmente tiene una oportunidad. Invierno. Si bien no puedo aprobar que se oculte información militar como esta, es mucho mejor que esté en manos de Bruce que en las de Ross. Entonces Banner pareció como si hubiera pensado en algo que tenía que saber. Bruce. ¿Tos sabe el general que tienes esto? Betty. No, no lo creo. Hace un par de años que no hablo con él. Bruce. Tienes que estar seguro. Ozpin. Entiendo su paranoia, pero le está pidiendo demasiado. Penny. Triste, es una pena que tenga que ser tan reservada con su propio padre, pero lo puedo entender. Después de todo, sus acciones han creado una brecha entre ellos. Weiss. Con un padre que abusa de su poder y autoridad de esa manera, me sorprende que ella no haya cortado completamente los lazos con él. Betty. Confundida. Bruce, no entiendo por qué no podemos entrar juntos y hablar con él. Banner luego explicó por qué era una mala idea. Bruce. Me dijo lo que quería hacer. Quiere que se lo explique. Quiere diseccionarlo para poder replicarlo. Mientras explicaba, su rostro mostró una expresión de conmoción y horror al mismo tiempo. Bruce. Quiere convertirlo en un arma. Ironua. ¿Quiere convertir a esa criatura en un arma? Está loco. Crow. Horrorizado. No hay manera. Bruce es un genio y apenas puede controlar esa cosa. Si tuvieran más de uno, estarían arrasando reinos enteros. Glinda. Enojada. ¿Y cómo pudieron permitirle convertir en arma algo tan peligroso? Este es un proyecto que debería cerrarse de inmediato y por tiempo indefinido. Lo único que veo que esto puede traer es peligro para la población civil y una pérdida de vidas sin precedentes. La escena luego cambió a una cerradura electrónica de aspecto antiguo que se desactivaba mediante la introducción de una tarjeta de acceso y una contraseña, y luego cambió al interior de una especie de bóveda, con el general en cuestión mirando hacia el interior a través de una ventana estrecha. Al ver su rostro, muchos en la audiencia le lanzaron una mirada asesina, aunque ninguna tan pronunciada como las que le dieron Gian y Britney. Gian apenas pudo mantener su forma humana y los ojos de Britney se volvieron de un extraño color púrpura brillante, con una máscara con colmillos formándose sobre su boca y un gruñido salvaje, casi animal, saliendo de su garganta. Luego abrió la puerta y entró en lo que resultó ser una bóveda criogénica. Miró a su alrededor por un momento, hasta que centró su atención en un barril específico. Luego se reveló que dicho barril era un producto especial de Stark Industries destinado a productos médicos y artefactos similares. Después de que terminó de abrir la cápsula, usó un par de pinzas para retirar con cuidado el suero que se guardaba en el interior. Todo el tiempo tenía un pequeño destello de locura en sus ojos entrecerrados. La escena cambió y volvió a la casa de Betty, que luego fue a la casa de Banner, que estaba terminando de preparar el sofá cama para la noche. Cuando salía de la habitación para buscar algo, se topó con Betty, que le estaba dando algunas mantas y una navaja, lo que provocó que todo el ambiente se volviera incómodo e incómodo. Nora. Vamos, di algo. Lo que sea. Ella habría continuado si Ren no hubiera puesto su mano sobre su hombro. Ren. Nora, no es tan fácil. Nora. Quejándose, pero ¿por qué no? Blake. ¿Por qué no saben qué decir? Sombrío. Después del accidente que provocó el nacimiento de Hulk, junto con la interferencia de Ross, han pasado años desde que han oído hablar el uno del otro, y eso es mucho tiempo para estar separados.
Como había demostrado la escena anterior, pueden pasar muchas cosas en unos pocos años, tanto que a estas alturas probablemente sientan que podrían ser personas completamente diferentes. Luego miró hacia abajo, la tristeza se podía ver claramente en sus ojos. Blake. Incluso después de reunirse, básicamente deberían ser extraños a esta altura y, aunque quieran, saben que volver a hacer que las cosas vuelvan a ser como eran, especialmente con el poco tiempo que les queda juntos, será nada menos que imposible. Cuando terminó su explicación, la atmósfera de la habitación se volvió tan sombría como la que sentía Blake, sus corazones se conmovieron por los dos amantes que no podían estar juntos, mientras que al mismo tiempo su ira y odio hacia el general Ross, el responsable de arruinar su relación, solo parecía crecer. Bruce. Escucha, debería irme temprano. Lo más temprano que pueda. Betty. ¿En serio? No puedes quedarte. Bruce. Quiero hacerlo, pero no es seguro para mí estar aquí. Ella lo entendió, pero aún así parecía estar triste porque él tenía que irse, justo cuando habían logrado reunirse después de todos estos años, y Bruce era igual. Una vez más, la sala se llenó de los sollozos de los niños, quienes estaban entristecidos por la crueldad que les había sucedido a los dos, mientras que el adulto mantuvo la calma, pero aún así envió a la trágica pareja sus más sinceras condolencias. Bruce. Si pudiera pedirme prestado algo de dinero. Betty. Por supuesto. Bruce. Necesito tomar un autobús. Betty. Bueno, al menos déjame llevarte a la estación. Bruce. Está bien. Velvet. No. Sollozas se acaban de reencontrar. Ahora, mañana, sollozas se volverán a perder. Coco. Triste, pensé que los superhéroes se suponía que no eran más que peleas épicas y bromas como Tony. Esta puede ser una de las cosas más tristes que he visto desde que esos Grimm destruyeron mi tienda de ropa favorita. Glinda. Señora. Adele, usted sabe que arreglé la boutique. Y eso difícilmente se puede comparar con la agitación constante de este hombre, especialmente si se considera lo peligroso que es el estrés para él. Las cosas volvieron a ser tranquilas e incómodas después de eso. Betty. ¿Tienes todo lo que necesitas? Betty. Sí. Todo quedó en silencio una vez más. Ambos parecían querer seguir hablando y ponerse al día, pero no sabían qué decirse. Bruce. Buenas noches. Terminó cualquier otra conversación después de que quedó claro que no podían entablar nada más entre ellos. Betty. Buenas noches. Espero que puedas descansar un poco. Después de despedirse, aunque un poco a regañadientes, se fue a su habitación para pasar la noche. Bruce también estaba un poco reacio, pero finalmente cerró la puerta y se retiró a pasar la noche también. La escena luego siguió cambiando a una vista aérea de Bruce y Betty, cada uno en ropa de dormir y mirando fijamente al techo. A medida que la escena siguió cambiando y no mostró a ambos personajes, se demostró que ambos estaban lidiando con su reunión inesperada, así como con su separación inminente, de manera diferente. Betty seguía luciendo como si estuviera en crisis, como si estuviera rezando en silencio a alguna entidad divina para que hiciera un milagro o al menos le diera una respuesta, mientras que Bruce simplemente permaneció tranquilo, como si ya supiera cómo terminarían las cosas y se estuviera preparando para lo inevitable. Nora y Ruby lloraban abiertamente, la escena era demasiado triste para ellas. Aunque lo estaban llevando mejor que ellas dos, todos los estudiantes ahora derramaban lágrimas por la trágica pareja y, aunque eran mejores en mantener la calma en comparación con sus contrapartes más jóvenes, la adulta sentía lo mismo. Pasó un tiempo, pero una vez que todos se calmaron, la película comenzó de nuevo. En una habitación oscura, silenciosa y espartana, se abrió una puerta con el símbolo de riesgo biológico, dejando entrar a Blonsky sin camisa, quien luego miró hacia una mesa de restricción, diseñada para garantizar que la persona colocada allí no pudiera moverse. Ross. Solo te estamos dando una dosis muy baja. Luego se reveló que el general estaba en la misma habitación que él, y que era la unidad bio de la base junto a otra puerta al lado de la ventana en la que estaba apoyado, junto con un par de médicos y su asistente. Ross. Te necesito ahí fuera alerta y disciplinado. Ruby. Entonces no le des el suero. Winter. En circunstancias normales, estoy de acuerdo contigo, Ruby, pero este Hulk está lejos de ser un enemigo normal.
Necesitarán todas las ventajas que puedan conseguir. Ren. Sospechoso incluso si el suero tiene éxito, tengo el mal presentimiento de que se van a arrepentir de esto. Ross. Ante la primera señal de cualquier efecto secundario, lo dejamos y te retiramos del equipo hasta que te recuperes. ¿De acuerdo? Emil. De acuerdo. Glinda. Bueno, al menos están tomando cierto nivel de precaución. Jaune. Sí, pero ¿parece Blonsky el tipo de persona que lo admitiría si algo empieza a ir mal? Ironuo. Por supuesto. Es un soldado muy condecorado. Pirra. Sí, general. Pero parece que está más interesado en la acción que en cumplir con su deber. Parece que, si existe el peligro de que lo expulsen de la misión, hará lo que sea necesario para ocultarlo. Luego Ross miró al médico, quien procedió a explicar el procedimiento. Doctor. Te van a poner 2 infusiones distintas. Una en el músculo profundo y otra en la médula ósea. Las infusiones en el hueso van a doler. Nora. Nerviosa, no me gusta esto. Blake. Estoy contigo por una vez, Nora. Ahora estaba sentada en el respaldo del sofá detrás de Jan mientras la rubia ponía los ojos en blanco, pero sonreía. Velvet. Entiendo que estés asustado, Blake, pero realmente no estás ayudando a tu imagen de intentar no ser una chica gato. Aún así, ella definitivamente también estaba perturbada, habiendo saltado al regazo de Coco. La escena cambió para mostrar a Blonsky sentado mientras el médico y su asistente le inyectaban la primera dosis del suero en el cuello. El procedimiento fue doloroso, pero Blonsky lo soportó. Luego, la escena cambió y lo mostró atado a la mesa e inmóvil. Luego se mostró al médico usando un agujero en la mesa para inyectar el resto del suero en la médula ósea a través de su espalda, usando una aguja más larga para penetrar su columna vertebral. Weiss se puso verde ante esto, agarrando y sosteniendo un balde de vómito mientras su inter frotaba la espalda de su hermana para tratar de aliviar su enfermedad. Weiss. Gracias a Dios que no tenemos que pasar por procedimientos como ese para convertirnos en cazadoras. Jan. Yo lo haría sin dudarlo. Yo también lo aceptaría como un campeón. Crow. Si los campeones lloran como bebés y abrazan a sus ositos de peluche con tanta fuerza que les explota la cabeza. Oro recordó cuando tuvo que llevar a las niñas a recibir sus vacunas de refuerzo debido a que Tai todavía estaba en estado de estupor. Como le habían advertido, el dolor fue al menos el doble que el de la primera dosis, lo que le hizo soltar un fuerte gemido, pero aún así perseveró. Mientras esto sucedía, Ross no apartó al soldado de su vista en ningún momento. Se escuchó un fuerte estallido y Blonsky comenzó a respirar con más facilidad, preguntándose qué sucedería a continuación. La escena ahora cambió a la de la casa de Betty a la mañana siguiente, con un niño jugando a la rayuela en la acera. Luego, Betty se mostró con su ropa de día y miró a su alrededor para ver si alguien la observaba. Detrás de ella, Banner, recién afeitado y arreglado, estaba listo para partir hacia el próximo pueblo. Al notar que la estaba mirando, se dio vuelta justo cuando él comenzó a acercarse a ella. Betty. ¿Está todo bien? Bruce. Creo que sí. Luego la cámara se movió para mostrarlos caminando por el parque del campus. El edificio principal se mostró a la distancia, junto con las señales de lluvia entrante. Mientras caminaban uno al lado del otro, con una sonrisa en su rostro ella lo arrastró hacia ella. Betty. Ven aquí. Bruce. ¿Qué? Betty. Solo quiero hacer esto. Luego le quitó la camisa, y Banner parecía un poco desprevenido. Betty. Es mejor así. Bruce. ¿Sí? Con una sonrisa todavía en su rostro, le quitó la gorra y le arregló el cabello. Bruce. ¿Se siente muy apretado, eh? Betty. Sí, un poco. Bruce. Está bien. Luego se quedaron allí parados y se miraron a los ojos, aparentemente perdidos en su propio pequeño mundo. Pero antes de que pudiera pasar algo, Banner notó algo. Un soldado que se dirigía hacia ellos por los pasillos. Betty. ¿Qué? Miró hacia otro lado y vio a otro soldado que venía por el jardín del parque. Velvet. Preocupada o... ¡No! Lo encontraron. Gian. Ah. Eso me recuerda. Velvet, Blake, van a querer esto. Luego les dio a las 2 niñas 2 pares de tapones para los oídos. Ambas niñas parecían preocupadas y rápidamente se los pusieron. Nora. 0H. Esto va a ser bueno.
Bruce. Ya están aquí. Betty, mírame, mírame. Tienes que alejarte de mí. No discutas conmigo, vete, vete. Luego corrió justo cuando llegaron unos hombres blindados al lugar. Betty se quedó allí parada, en estado de shock, viéndolo correr, justo cuando los hombres apartaron a dos autos estacionados que se interpusieron en su camino. Se quedó mirando un momento, antes de empezar a correr también, justo cuando los hombres fueron seguidos por un pelotón entero de soldados de infantería. Acababa de llegar un AP, con cierto general dentro haciendo exigencias. Ross. En 3 minutos más habríamos tenido francotiradores apuntando al blanco. Quiero saber quién se adelanta. Invierno. Otro truco mal coordinado que probablemente provocará la muerte de más de sus hombres. Glinda. Aunque, para ser justos, esos fueron errores muy menores. Bruce estaba muy atento y los detectó de la nada. Blake. Cuando estás huyendo durante tanto tiempo, te das cuenta de cualquier cosa que parezca sospechosa o fuera de lugar. La experiencia de Blake en el colmillo blanco le proporcionó un estado de alerta similar, aunque en ocasiones podía rayar en la paranoia. Banner estaba corriendo, tratando de abrirse paso hacia el bosque vecino. Entonces, Blonsky apareció junto con algunos otros que salían de los árboles. Emil. Va rumbo a 270. Cuando los vio correr hacia él, se detuvo y salí corriendo en dirección contraria. Mientras corría, más vehículos y soldados comenzaron a llenar el campus. Blonsky apareció corriendo entre ellos, los efectos del suero ya se notaban cuando comenzó a dejarlos atrás. Ross. Blonsky, todavía no. Emil. Señor. Se detuvo ante la orden V. Les hizo una señal a los demás para que también se detuvieran, estaban jadeando bastante mientras que él parecía no haber sudado ni una gota. Emil. Mira viva, esto podría ponerse interesante. Ironua. Sé que no debería estarlo, pero estoy impresionado. Suponiendo que todos estos hombres estén en el mismo nivel de condición física, que es lo que deberían estar, dado que son unidades de élite, Blonsky es al menos el doble de rápido que ellos. Y no parece haber perdido ningún tipo de coordinación. Ozpin. Sin embargo, hace poco que le dieron el suero. Me pregunto si es demasiado pronto para desplegarlo. Crow. Quiere esta pelea. Espera que salga mal. Eso es lo que quiso decir cuando dijo que podría ponerse interesante. Luego se mostró a Banner abriéndose paso dentro de uno de los edificios, con un pequeño escuadrón de soldados pisándole los talones. La escena luego cambió y apareció un hombre abriéndose paso hacia el área, con Betty siguiéndolo de cerca. Luego se vio a Banner entrando y corriendo por una biblioteca, dirigiéndose directamente hacia las escaleras, mientras ignoraba la petición de un estudiante de detenerse. Cuando entró al segundo piso, el soldado comenzó a ingresar a la habitación, ignorando también al estudiante, que se quedó sin aliento ante su presencia. Jan. Asiente sí, básicamente eso es lo que sentimos cuando cosas militares de Atlas comenzaron a aparecer en nuestra escuela. Coco. Risas. Tuve que evitar que el profesor Port saliera corriendo con su trabuco, declarando que Atlas había venido a la guerra contra él. Banner siguió corriendo antes de darse vuelta y esconderse detrás de una estantería. Luego sacó la Menoriaus de su bolsillo, justo cuando se mostraba a los soldados subiendo las escaleras. A Banner se le mostró con la unidad flash en sus dedos, antes de que la escena se centrara en él preparándose para algo que solo podría describirse como locura o desesperación, se tragó la unidad. Weiss. 0H, qué asco. Jan. Me voy a enfermar. Ruby. Qué asco. ¿Por qué hace eso? Ren. Probablemente sabe que lo van a descubrir y que tal vez tenga que pelear. Si eso sucede, el único lugar seguro para el disco es, dentro de él. Jaune. Oh, hombre. No va a ser divertido salir de ahí. Pirra. Disgustada. Oh. Jaune, ¿por qué? La escena se volvió entonces hacia Betty, que se detuvo a observar la cantidad de soldados y vehículos blindados que rodeaban el campus. Luego se dio vuelta y vio el vehículo blindado de Ross. Banner acababa de terminar de tragarse el disco y se dirigía a la salida de la biblioteca, justo cuando un soldado llegó para verlo. Soldado. Lo tengo. Luego se mostró a Betty poniéndose frente al AC del general Ross. Betty. Detente. Se detuvo antes de que pudiera ser atropellada. Betty.
Sé que estás ahí. Ross estaba escuchando, la misma mirada que tenía en Río estaba en su rostro. Betty. General, por favor. Dentro, Ross estaba pensando qué hacer, ni siquiera su ayudante sabía cómo responder. Betty. Papá. Habiendo escuchado suficiente, abandonó los confines del arc. Cuando ella lo vio, rápidamente se acercó a él y le suplicó. Betty. Papá, por favor no hagas esto. Ross. Agarra a Betty, no puedes ver esto con claridad. Ahora, entra. Penny frunció el ceño al oír esto. Recordó las veces que había querido hacer algo o ir a algún lugar, pero su padre se lo impedía. Penny. Comprensiva, entiendo que él quiere mantenerla a salvo, pero lo hace a costa de su felicidad. Blake. Tampoco ayuda a que quiera diseccionar a su novio. Soldado. Ahí está. El objetivo está en el paso elevado. Lo tenemos a la vista. Mirándolo desde su posición, Ross comenzó a gritar órdenes. Ross. Por radio. No te metas. Repito, no te metas. Justo cuando estaba llegando al otro lado, fue detenido por los soldados que entraron y bloquearon la salida. Luego trató de regresar por el otro lado, pero también estaba bloqueado. Soldado. Está encerrado. Miró hacia un lado y vio a 2 soldados con rifles apuntándole directamente. Crow. Preocupado, no tiene a dónde correr ahora. Ruby. ¡No! Bruce. Él solo quiere deshacerse de Hulk y ser normal. ¿Por qué no pueden dejarlo? Pirra. Oscuro, porque el general Ross solo lo ve como un arma y una amenaza para su hija en lugar de como una persona. Aunque en este momento es más humano que Ross. Su equipo rara vez había visto este nivel de odio por parte de la campeona Mistral, lo que demostraba lo terrible que es Ross. Él simplemente se quedó allí parado en medio del paso elevado, mirando hacia Ross y Betty, quien estaba preocupada por lo que podría pasar, hasta que Ross dio el siguiente orden. Ross. Por radio pongan 2 botes allí con él. No habían pasado ni 2 segundos cuando 2 soldados con lanzagranadas dispararon los botes al paso elevado con Banner, y cuando este empezó a llenarse de gas, se quitó la camisa para intentar mitigar sus efectos. Ironua. La única vez que una de sus operaciones salió bien y desearía que no fuera así. No sé por qué. Glinda. Porque entiendes que esto está mal, James. Bruce no merece lo que le están haciendo y nadie, especialmente Ross, debería poder tener una versión de Hulk como ama. Eve Bruce no lo quiere, pero es una maldición que tiene que soportar. Mientras buscaba una salida, se volvió hacia Betty. Incapaz de soportarlo más, corrió y pasó al lado del general y se dirigió hacia Banner. Ross. A los soldados tráiganla de vuelta aquí. En el paso elevado, Banner vio a Betty corriendo hacia él, con 2 soldados persiguiéndola, a uno de los cuales le dio un codazo en la nariz. Nora. Ah, ¿sí? Betty tiene mucha fuerza. Coco. Sonríe, no soy una niña mimada de papá. Eso me gusta. Weiss. Levanta la ceja hacia Winter. ¿Eso fue un golpe para mí o para mi hermana? Coco. No, sé que ambos pueden pelear. Pero como ella es la hija de un general y él parece protegerla, uno pensaría que siempre la haría vigilar por seguridad o algo así para que ella nunca tuviera que pelear. Hizo caso omiso de la camisa para poder ver mejor a través del cristal, con el rostro torcido por la preocupación. Cuando el otro logró derribarla al suelo, soltó un grito incomprensible con los ojos verdes, antes de alejarse y ser consumido por el gas. Todos se quedaron mirándolo, esperando lo que vendría después. Y recibieron como respuesta una mano que golpeó el cristal y lo rompió. Blonsky parecía ansioso. Ren. Bueno, al menos consiguió su deseo. A pesar de que normalmente sonaba tranquilo y distante, Ren se sentía incómodo con todo el asunto. Especialmente después de ver cuánto daño podía causar Hulk. Jan. Ah, ¿sí? Segunda ronda, nena. Nora. ¿Sí? Que les rompan las piernas. De hecho, que les rompan todo. La mano y el brazo comenzaron a abultarse y a crecer, luego la escena cambió para mostrar a Banner transformándose dentro del humo, todo, excepto sus pantalones, apenas, estaban destrozados por la tensión de su rápido crecimiento. Los granaderos parecían inquietos y bajaron sus armas. La figura del transformado Banner se vio a través del humo antes de que, con sus 2 puños agrandados, atravesara las paredes y las vigas.
Los soldados que estaban abajo corrieron, pero uno de ellos fue alcanzado por uno de los rayos giratorios que se acercaban. Todos se estremecieron ante esto, la mitad más joven, por horrible que pueda sonar, lo admitirán, se alegró de que la espantosa muerte no se exhibiera por completo, mientras que los adultos, especialmente aquellos en el ejército, le dieron sus condolencias al soldado. Velvet. Aterrorizada, no ha pasado ni un minuto completo y ya tenemos una víctima. Winter. Entiendo sus sentimientos, señorita Escarlatina, pero por mucho que no me guste, Hulk es un oponente demasiado poderoso e impredecible como para estar completamente preparado. Esperar que las cosas salgan bien es simplemente pedir demasiado. Ross. Ahora lo verá. Muchos en la audiencia quedaron desconcertados por esto, preguntándose qué quería decir el general con eso. Con un grito gutural, Hulk saltó desde el paso elevado y, una vez que aterrizó, se puso de pie y les gruñó a todos los soldados presentes. Blonsky parecía ansioso por la revancha, Ross simplemente se quedó esperando lo que vendría y Betty estaba en estado de shock, sorprendida, incluso cuando los soldados comenzaron a llevársela. Hulk se echó hacia atrás y dejó escapar un rugido feroz que dejó sin palabras incluso al soldado cuya nariz Betty le rompió. Crow. Intimidado, no importa cuántas veces lo escuche, ese rugido siempre parece causar un escalofrío en mi columna. Blonsky se coloca en posición, mientras Ross comienza a dar órdenes. Ross. Vía radio equipo alfa. Hulk comenzó a acercarse con un gruñido enojado. Ross. Vía radio déjalo tenerlo todo. En cuanto dijo eso, un pelotón de soldados abrió fuego. Las balas no hicieron más que molestarlo, pero lograron llamar su atención y ahora se dirigía hacia ellos. Soldado. Enciéndelo. Vamos, enciéndelo. Hulk siguió corriendo hacia ellos, ignorando por completo la lluvia de balas. Pirra. Preocupada, vamos. Sabes que eso no funcionará con él, lo único que lograrás es hacerlo enojar más. Ruby. Preocupada, deja de disparar y sal de ahí. Ross. ¿Dónde están las municiones calibre 50? Muévanse. Un UMB con una torreta acoplada al techo llegó y se dirigió hacia la batalla. Betty y sus captores miraban con la boca abierta. Las balas del calibre 50, aunque todavía no eran suficientes, fueron más efectivas, ya que Hulk hizo un pequeño desvío para golpear con el hombro al vehículo ofensivo y golpearlo contra su parte trasera. Otro llegó a la escena, y Betty comenzó a luchar contra sus captores mientras Ross simplemente seguía mirando. Hulk se acercaba cada vez más al equipo alfa, justo cuando el UMB se unía a la refriega. También comenzó a disparar, pero Hulk llegó primero y pisoteó el vehículo, dejándolo inservible. Comenzó a destruirlo aún más al estrellarlo contra la pieza de arte de metal para desmantelarlo, sorprendiendo a Betty por la brutalidad de todo, que solo empeoró cuando arrancó el motor y lo arrojó al ejército, golpeando un UMB estacionado, que solo lo empujó hacia otro UMB, que terminó con los dos explotando. Ironua. Inaceptable. Esos son tus hombres, que están prácticamente siendo masacrados ahí afuera y tú estás ahí parado sin hacer nada. El general Arlesiano estaba furioso. Cuanto más hombres veía que eran arrojados al matadero por el rencor de Ross hacia Banner, más aceptaba la promesa anterior de Bane de que el hombre pasara algún tiempo con Berta. Invierno. Imperdonable. El mayor de los Stne también empezaba a desear que Ross hubiera dicho soplete donde no llega el sol, deseando incluso ser él quien hiciera el hecho. De alguna manera, dos estudiantes lograron llegar al lugar y, conmocionados por lo que estaban presenciando, comenzaron a grabar todo el enfrentamiento. Coco. Bueno, eso ya no es suficiente para mantener las cosas en silencio y fuera de los registros. Crow. Para ser justos, una parte considerable de los militares prácticamente destroza los terrenos de las escuelas luchando contra un gigante verde y perdiendo. Si eso no despierta la curiosidad de alguien, entonces nada lo hará. Ozpin. Si a esto le sumamos el hecho de que prácticamente todas sus fuerzas disponibles están actualmente tratando de mantener a dicho gigante dentro de los terrenos de la escuela, nos resultará excusable que uno o dos forasteros logren entrar cuando muy pocos están mirando. Al ver que ahora era el momento, Ross dio la orden. Ross. Por radio. Blonsky, ahora te toca a ti. Emil. Sí, señor. Lanza el rifle y agarra el lanzagranadas, cúbreme.
Luego comenzó a acercarse a Hulk mientras Ross y Betty observaban. A medida que se acercaba, comenzó a disparar, lo que llamó la atención de Hulk, quien luego agarró un trozo de la escultura en ruinas para usarlo como escudo. Apenas logró bloquear un disparo antes de sacar una nueva pieza de equipo improvisado, suficiente para bloquear el disparo de Blonsky con ambos escudos. Y luego gruñirle al hombrecillo. Emil. Con aire de suficiencia, ¿me recuerdas? Luego disparó su último tiro, que aturdió a Hulk lo suficiente como para que lo usara como trampolín para aterrizar en la estatua en ruinas y luego procedió a descargar el cargador de su pistola en la cara de Hulk. Dicha acción solo lo enfureció más, lo que lo llevó a atacar a Blonsky, quien, en una exhibición de acrobacias que no suelen ser adecuadas para alguien de su edad, logró esquivar el ataque. Siguió disparando hasta que se quedó sin armas y tuvo que arrojar el arma, justo a tiempo para mostrar aún más sus habilidades mientras esquivaba los intentos de Hulk de partirlo por la mitad. Ross. Impresionado, Dios mío, lo está haciendo. Al igual que Ross, los remnantianos también quedaron increíblemente impresionados por la actuación de Blonsky. Crow. Maldita sea. Si eso es lo que una dosis pequeña puede hacerle a un tipo como él, entonces me pregunto qué maravillas puede hacer por mí. Antes de que alguien más pudiera responder, Britney soltó sus 2 centavos. Britney. Como alguien que pasó por algo similar, todo lo que puedo decir es, en serio no vale la pena. Mientras decía esto, Gian la miró preocupado ya que rara vez se pone tan seria. Los demás pensaron en sus palabras, hasta que Pira recordó lo que dijo al principio de la película. Pira. Se da cuenta, así fue como sucedió. Así es como te convertiste en lo que eres. Los demás la miraron con sorpresa, antes de volver a mirar al vampiro, quien simplemente se encogió de hombros. Britney. Tienes razón en parte. Me pusieron algo más, pero el proceso en general fue básicamente el mismo. Ahora que sabían cómo se convirtió en lo que era, no podían evitar preocuparse por lo que sería de Blonsky, ahora que había recibido un trato similar. Blonsky apenas logró ganar algo de distancia de Hulk antes de poder intentar partirlo por la mitad nuevamente. Ross. Por radio. Muévanlo hacia los cañones. Por orden de Ross, Blonsky corrió tan rápido como pudo con Hulk pisándole los talones, justo cuando los vehículos armados de los esquemas del comienzo de la película hacían su aparición. Ruby. Oye. Son los cañones de la primera parte de la película. El entusiasta de las armas estaba entusiasmado por dejar atrás temas oscuros y depresivos y finalmente ver lo que estas nuevas armas pueden hacer. Ironuo. Tienes razón, señorita Rose. El general y el especialista sacaron sus bolígrafos y papeles para tomar notas. Penny, por su parte, tenía la vista puesta en registrar, pues creía que a su padre también le gustaría echarle un vistazo. Jaune. A los anfitriones, por más divertido que sea presenciar nuevas armas en acción, tengo que preguntar, ¿por qué ustedes dos llevan auriculares? Esto provocó que el público mirara y viera que, como dijo, Gian y Britney llevaban auriculares, similares a los que usaban Blake y Velvet. Gian. No hay nada de qué preocuparse. Britney. Solo debes saber que estas armas en particular tienen un gran boom. Una vez en posición, algunos hombres con auriculares desembarcaron del comedor de pasajeros y comenzaron a preparar los cañones. Emil. Hazlo, ahora. Los cañones dispararon, pero en lugar de las habituales balas de cañón o incluso balas, lo que salió disparado solo podría describirse como una serie de ondas sonoras de alta frecuencia tan poderosas que uno podía ver el aire deformarse y distorsionarse en la dirección general en la que disparaban. Blonsky intentó saltar para esquivarlo, pero aún así fue atrapado y empujado por la explosión, lo que hizo que se tapara los oídos por el dolor del disparo una vez que aterrizó. Dicha explosión también golpeó a Hulk y lo hizo tambalearse hasta detenerse. Casi todos tenían las manos sobre los oídos una vez que comenzó el asalto, con los faunos en la habitación agradeciendo a su anfitrión por los auriculares, estremeciéndose por lo que podría haber sucedido si no los hubieran tenido puestos. Nora. Elocuente. Tan fuerte. Weiss. Qué manera de decir lo obvio. Luego se quitó las manos de los oídos como el resto una vez que se acostumbraron al sonido. Ruby. Mira fijamente, genial. Cañones sónicos que lanzan ondas de sonido comprimidas en lugar de balas. Penny.
Si esas ondas sonoras comprimidas pueden tener sus frecuencias alteradas a cualquier longitud de onda, entonces las posibles aplicaciones para tales dispositivos serían infinitas. Blake. ¿Y si se mantienen alejados de Faunus o con el equipo adecuado? Ironuoa. Estoy de acuerdo, una vez que regresemos, haré que el equipo de LMASD trabaje en cascos amortiguadores de ruido junto con los cañones y otros equipos similares. Recordó a uno de los miembros de su ACOPS que también tenía una audición sensible, a pesar de tener solo cola en lugar de orejas. El asalto continuó hasta que Hulk estuvo de rodillas y se agarró los oídos en un inútil intento de bloquear el ruido, mientras Ross y Blonsky, una vez que se recuperó, observaban. Incapaz de soportar esto, Betty se acercó al general y le rogó. Betty. Por favor, no, por favor. Pero Ross todavía no la escuchó y la empujó con un pequeño gruñido en su voz. Ross. A los soldados recupérenla. Betty. Lo estás matando. Para. Quítate de encima de mí. Velvet. Vamos. Escúchala. Pirra. Preocupada incluso con Aura, no hay forma de que ninguna criatura pueda soportar semejante ataque por mucho tiempo. Glinda. Suspira decepcionada. Me temo que eso no es posible, señora. Nikos, señora. Escarlatina. Ozpin. Como nuestros anfitriones nos han estado diciendo desde el principio, Ross es bastante cercano tanto a la misión como a Hulk. Mira fijamente a Ross. Su objetivo en la vida es vencer a la criatura y lo logrará hasta el final. Oro. Sombrío. Por mucho que no me guste, yo también he visto una buena cantidad de personas similares en mis viajes y misiones. Mira fijamente a Ross. Tipos como este están tan metidos en esto que nada, y quiero decir nada, se interpondrá en su camino. Britney. Podrías decir que es similar a tu Haze Dream. El hombre ha sido poseído por su obsesión y su control sobre él es tan fuerte que la única forma de romperlo es si algo intenso sucediera y dejara un impacto considerable en su perspectiva de vida. Weiss. ¿Y cuáles son exactamente las posibilidades de que eso suceda? Gian. Tan pequeño, que incluso le ocurriera, el hechizo solo duraría un pequeño tiempo antes de que regresara a sus travesuras. Y con eso, todos en la sala, incluso Penny, que no creía tener lo necesario, se encontraron con que su odio por el general estaba llegando a su máximo nivel. Hulk miró en su dirección, de alguna manera aún capaz de distinguir algo dentro del aluvión de sonido que lo asaltaba. Luego sorprendió a todos cuando, reuniendo toda la fuerza que pudo, trató de levantarse mientras se acercaba a las armas improvisadas descartadas. Al ver esto, el público se olvidó por completo de su ira hacia Ross y volvió a centrarse en Hulk. Una vez en sus manos, apenas logró levantarse antes de empujar uno de los escudos hacia adelante para mitigar los efectos de las explosiones. Ross se quedó mirando conmocionado, con la boca abierta. No fueron los únicos, ya que todos los remnantianos también se quedaron con la boca abierta, completamente desconcertados, asombrados y fascinados por el milagro que estaban presenciando. Hulk entonces echó hacia atrás su brazo izquierdo y arrojó el escudo como un frisbee a uno de los cañones, cortándolo y cortando al hombre por la mitad. Luego, juntando lo poco que pudo reunir, saltó sobre el otro cañón, aplastándolo como un panqueque mientras inutilizaba el arma. Cuando el último cañón fue destruido, todos los presentes estallaron en vítores. Todos se abrazaban, y Pirra y Nora incluso se tomaron la molestia de darle un beso en la mejilla a su respetada compañera, pero los chicos en cuestión estaban demasiado absortos en lo que habían visto como para darse cuenta. Ross. Por radio, ¿dónde está la cañonera? Luego se mostró dicho helicóptero de combate dirigiéndose hacia el área. Oh, qué buena manera de arruinar el momento, jacas. Glinda. Por mucho que me gustaría castigarte por tu uso del lenguaje, no puedo evitar sentir que él merece algo peor. Casi todos en la sala, incluso los puros y no vulgares de la audiencia, Penny, Ruby, Pirra, Ren, Weiss, Winter e incluso Zerozpin, asintieron con la cabeza en señal de acuerdo. Blonsky tomó un rifle tirado a un soldado muerto y disparó contra Hulk, quien se detuvo y bloqueó todos los disparos con el escudo que le quedaba. Cuando salió corriendo, arrojó el arma a un lado y se acercó hasta que ambos estuvieron cara a cara. Emil. Presumido, ¿eso es todo? Ross. A la radio Blonsky, retrocede ahora. Retrocede.
Blonsky lo escuchó, pero simplemente se quitó el auricular. Hulk estaba jadeando y claramente no parecía estar de humor. Ironuo. Por mucho que no me guste, Ross tiene razón. El plan falló, los cañones están destruidos, Hulk todavía es capaz de luchar, y incluso parece una bomba esperando a que algo la detone. Retrocede, soldado. Retrocede. Es una orden. Invierno. Tienes razón, has perdido, sal de ahí. Emil. Presumido, ¿eso es todo lo que tienes? Hulk gruñó, claramente harto, y literalmente pateó a Blonsky. Dicha patada hizo que el comando Spec Ops cayera brutalmente hasta que se golpeó la cara con fuerza contra un árbol. Luego cayó hacia atrás, presumiblemente muerto. Todos se encogieron ante esto, incluso Nora, a pesar de que ella lo había pedido. Penny. Por lo que parece, esa patada prácticamente destruyó todos y los huesos de su cuerpo. Si no está muerto, entonces no le quedará mucho tiempo de vida o estará confinado en una cama de hospital por el resto de su vida, con unos meses, si no años, de sueño inducido por coma como resultado de un trauma severo. Si la imagen actual no era suficientemente mala para ellos, la evaluación bastante contundente de Penny sobre su condición dejó a los espectadores más jóvenes un poco verdes, pero nadie vomitó, milagrosamente. Los adultos solo estaban tristes por el hecho de que tal destino le sucediera a un hombre que parecía que aún tenía mucho por hacer, pero que ahora ni siquiera podía ir al baño sin ayuda, todo porque no sabía cuándo tirar la toalla. Ozpini Ironwood. Murmura tonto. Después de un segundo o dos, Ross gritó. Ross. Retrocedan. Busquen refugio. Luego se vio a Samson, el novio de Betty, dirigiéndose al campus, llegando justo cuando la pelea había terminado. Samson. Betty. Mientras todos los demás se alejaban del lugar, Betty se acercó tranquilamente a Hulk, presumiblemente despotricando sobre Blonsky hasta que él la notó y se acercó. Ella se quedó allí, jadeando y mirándolo con asombro. Ross. Por radio fuego, maldita sea. Betty. Suavemente Bruce. Todavía descontento, Hulk pareció calmarse y el fuego en sus ojos pareció perder un poco de intensidad. Esto llamó la atención de todos. Hace un momento Hulk parecía que atacaría a cualquiera que se le acercara como lo hizo con Blonsky, pero ahora, si uno mirara más allá del músculo verde y la pieza de metal que aún llevaba en su brazo, casi parecía dócil. Después de pensarlo un momento, Blake puede llegar a una conclusión. Blake. Sigue ahí. Incluso cuando no tiene el control, Banner sigue ahí, es una parte de Hulk, hasta el corazón. Al oír esto, el público se quedó en shock al darse cuenta de que ella tenía razón, Banner todavía estaba allí y sus sentimientos por Betty todavía estaban presentes. Tan fuertes que se podían ver incluso a través de la piel verde llena de ira de Hulk. El ambiente en la sala se tornó sombrío una vez más, con los adultos mirando con ojos tiernos y el público más joven sollozando un poco. Una vez más, solo los más abiertos emocionalmente, Penny, Ruby y Nora, lloraban a lágrima viva. Antes de que se pudiera hacer nada más, la cañonera acababa de llegar al lugar y, una vez que Hulk estaba en la mira, comenzó a disparar. Al darse cuenta del peligro, Hulk cubrió a Betty con su propio cuerpo para protegerla. Todos excepto los anfitriones. ¡No! Ross. Dejen de disparar. Habiendo tenido suficiente, Hulk lanzó su último escudo restante contra la cañonera, que golpeó su rotor principal y la derribó. Al ver que no había tiempo para ponerla a salvo, la acercó a él nuevamente y la protegió justo cuando los restos destrozados de la cañonera los envolvieron a ambos. Ross. Y, no 0. Todos menos los anfitriones. Y Betty. El fuego ardía con fuerza justo cuando empezaba a llover. Samson se quedó allí tendido, con cara de shock. Ross y los demás también se quedaron allí, mirando el fuego. En ese momento, Hulk se levantó de entre los escombros, con Betty colgando sin fuerzas en sus brazos. Aún no se ha revelado si estaba muerta o inconsciente. Aunque todavía estaban preocupados, todos dieron un suspiro de alivio y después de un momento volvieron a mirar fijamente a Ross. Ross estaba en estado de shock, con los ojos muy abiertos y la boca entreabierta. La cámara se centra en Betty y luego en Hulk, que miró a Betty antes de mirar a Ross con enojo y gruñir.
Ross se quedó allí parado, con la misma expresión, el único cambio fue que temblaba un poco. Luego Hulk caminó hacia atrás con Betty en sus brazos y ambos desaparecieron entre el humo. Jan. Gruñe vaya, buen trabajo, Ross. Casi haces que maten a tu propia hija. Ironua. Está demasiado cerca de esta misión. Hay que destituirlo y reemplazarlo de inmediato. Y, preferiblemente, degradarlo, si no es que despedirlo por completo. La escena luego pasó al exterior de la casa de Betty. La lluvia no paraba, aunque solo aumentaba un poco en intensidad. Samson estaba sentado en el borde del balcón y solo se dio vuelta para ver a dos soldados que salían con lo que se presume que son las cosas de Betty. Weiss. Se burla y, una vez más, ¿por qué no me sorprende que se lleven todas sus cosas en el momento en que se va? Winter. Por mucho que me gustaría estar de acuerdo contigo, no puedo. Ahora que la señora Ross ha sido identificada sin duda como cómplice de un fugitivo buscado, el protocolo establece que todo lo que esté en su posesión debe ser confiscado y sometido a un examen exhaustivo hasta que la investigación sobre su persona concluya. Ross fue el último en salir y solo se detuvo para charlar con el exnovio de su hija. Ross. Hiciste lo correcto al llamarme. Samson simplemente miró a Ross con el rabillo del ojo. Ross. Necesito saber a dónde van. Ella estará en un peligro increíble mientras esté con el Samson. ¿De quién? Él la protegió. Casi la matas. Ross. Te doy mi palabra, su seguridad es mi principal preocupación en este momento. Todos, excepto los anfitriones y algunos estudiantes. Tonterías. Samson. ¿Sabes? Para mí es un motivo de orgullo profesional poder saber siempre cuando alguien está mintiendo. Ross simplemente le dirigió otra mirada extraña. Samson. ¿Y tú eres? No sé a dónde va. Sé que ella lo ayudará si puede. Ross. Entonces ella está ayudando a un fugitivo. Y yo no puedo ayudar a ninguno de los dos. Se va si fuera posible. Esa sola declaración hizo que todos en la sala odiaran aún más al hombre. Samson. Solía preguntarme por qué nunca hablaba de ti. Ahora lo sé. Al oír esto, casi todos en la sala no pudieron evitar estallar de risa, y los más serios del grupo dejaron escapar algunas risitas. Ross hizo una pausa por un momento para descifrar completamente sus palabras, luego continuó y se dirigió hacia Lumbe. Ross. Refunfuña dónde conoce a estos tipos. Coco. Risas no sé dónde los encuentra, pero tengo que ir allí. Britney. Bueno, eso es todo. ¿Qué opinan? Todos menos los anfitriones. Lo odio. Weiss. Ese insufrible, frío, egoísta, testarudo. Penny. Enojada toda esa gente, y todo por su obsesión. Ruby. Enojada, ¿a cuántos más decepcionará solo para poder conseguir lo que quiere? Pirra. Aprieta los dientes y cuántos más saldrán heridos si tiene éxito en sus objetivos. Entonces, como si fueran uno solo, todos se giraron hacia el vampiro, quien notó sus miradas e inmediatamente supo lo que querían preguntar. Britney. Berta. Todos menos los anfitriones. Berta. Britney. Bueno, veré qué puedo hacer. Pero te advierto que, a diferencia de G, no tengo mucho control sobre dónde salgo. Así que llevará un tiempo, pero lo lograré. Invierno. Eso es todo lo que importa. La ira de Winter hacia Ross era tan grande que se sorprendió de haber encontrado esencialmente a alguien peor que su padre. Gian. Entonces, continúo. Todos menos Britney. Sí, por favor.